¿Qué tal, amigas y amigos de Canal 11, el nuestro, y de Radio Fe y Alegría? Para mí es un gusto, como siempre, poder acompañarles a través de este espacio en la mañana del día de hoy. Hoy es el lunes 10 de febrero de 2025 y nosotros estamos transmitiendo, como es habitual, en vivo y en directo desde el casco central de la ciudad de Maracaibo, desde los estudios de Radio Fe y Alegría, con señal que se distribuye para todo el estado Zulia en señal abierta de Niños Cantores Televisión, y además se ofrece también para toda el área metropolitana de la ciudad de Maracaibo a través del dial 88.1 en la banda de frecuencia modulada. Recuerden que este espacio también lo pueden ver, lo pueden disfrutar desde cualquier parte del planeta Tierra si tienen acceso a internet a través de nuestro canal en YouTube, Fe y Alegría Media, por donde pueden vernos, escucharnos e interactuar con nosotros desde su teléfono celular, su laptop, su computadora o su televisor, su Smart TV. También pueden disfrutar de este espacio a través de nuestra señal en streaming para televisión canal 11 del Zulia.com, para Radio Fe y Alegría Noticias.com. Hoy es 10 de febrero de 2025, avanza este año, avanza este segundo mes de 2025 y nosotros con él. Y con las tendencias que va marcando el mundo, el avance de las tecnologías que sigue impactando de diferentes formas todas nuestras áreas de vida. Y una de las áreas que más ha sido impactada en los últimos años es precisamente el área económica. Ya no podemos hablar de economía sin hablar de cómo las tecnologías impactan en su desarrollo y en su crecimiento. Y es que en los últimos años la aparición de las criptomonedas, los criptoactivos y estas nuevas dinámicas en el sistema económico global, pues van marcando otras formas de interacción de los distintos mercados, y eso, por supuesto, va impactando en menor o mayor medida nuestra cotidianidad, cada vez mucho más cerca de nuestra cotidianidad. Y es por eso que, permítanme, le damos la bienvenida de inmediato a nuestro invitado del día de hoy. Se trata de Aaron Olmos, quien es economista, además docente de posgrado en el IESA, y está con nosotros esta mañana. Economista, bienvenido, buenos días. Sí, muy buenos días. Gracias por la invitación. Agradecido siempre. Bueno, lo decía en la introducción de este diálogo, ¿no? Ya no se puede hablar de economía sin hablar de cómo estas nuevas tecnologías, estas nuevas formas de interacción van impactando los mercados locales y globales. ¿Cómo entrarle primero a los conceptos básicos y a entender qué significa, qué ha significado en los últimos años la aparición de la criptomoneda, lo que llamamos también como criptoactivos, y todas estas nuevas formas de intercambio comercial entre personas, entre empresas, entre estados, entre países, en fin, en la comunidad mundial? Sí, bueno, en principio habría que entrarle a esto por la educación, ¿no? Hay que formarse. Pero esto es nuevo, esto es tecnología, ¿no? Y es tecnología que cruza con finanzas y con economía, ¿no? Y efectivamente nos cambia la manera de entender el dinero, el ahorro y las finanzas, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que habría que decir es que estamos hablando de esto formalmente desde hace 16 años, ¿no? Que ya Bitcoin, que es la primera criptomoneda, tiene 16 años de existencia. Y lo que comenzó siendo algo que mucha gente no entendía, que pensaban que era una rareza matemática, que incluso pues era una suerte de estafa global, ¿no? Se ha terminado convirtiendo en un activo de alto valor, ¿no? Donde propios y extraños nos hemos sentado a estudiar esto para tratarlo de entender correctamente bien, ¿no? Entonces, bueno, sí, se ha hecho presente en las economías de los países, en las economías que en principio han tenido problemas con sus monedas, pero y gracias a la nuestra, se ha hecho presente porque de alguna manera la persona natural, jurídica o gobierno asume que quizás estos datos digitales pueden ser reserva de valor para las actividades y para el trabajo, ¿no?, que representa. Entonces, de una manera muy sencilla, las criptomonedas y dentro de esa categoría genérica de criptoactivos que tú mencionabas ahorita, son datos digitales creados por un particular que se usa como una forma de dinero.
son divisibles, son fragmentables, son usadas como medio de valor y como reserva de valor también, ¿no? Esta visión comenzó siendo quizás una idea alternativa para hacer un medio de pago más similar al dinero formal nuestro. Sin embargo, pues ha escalado porque la tecnología ha permitido que llegue a diferentes lugares, no sobre todo la principal característica, sin la participación de un ente central que los controle, por lo menos el caso de Bitcoin, ¿no? Y siguiente pregunta, ¿no? Y es, ¿quién o qué decide que una criptomoneda es efectivamente una criptomoneda y tiene X valor? ¿Qué lo hace? ¿Qué define su valor y su existencia? En principio, cuando una criptomoneda nace, hay un conjunto de personas detrás de ese proyecto. Se escribe pues un documento que se conoce como el libro blanco, ¿no? Que es una suerte de manual de uso y características y acta de nacimiento inclusive, ¿no? De estos datos digitales. Ahí se le pretende dar estas características, incluso en algunos casos hasta precios, ¿no? Pero no es sino la comunidad organizada, el mundo entero, que le da uso y valor a estos datos digitales. Por ejemplo, Bitcoin originalmente no tenía precio y nosotros en el mercado le terminamos dando un tipo de cambio, calculando costos de producción y luego, dada su escasez, terminó siendo utilizada ampliamente, pues ya hoy, 16 años después, $100,000 una unidad de Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Entonces la usabilidad, la cobertura real de una necesidad le dan el verdadero valor, ¿no? A un criptoactivo. Economista, tenemos que hacer una pausa, pero antes quiero dejar sobre la mesa un poco una pregunta para profundizar en este hecho y es, ¿qué elementos entonces participan en esa determinación de valor cuando se descartan experiencias conocidas de cuando se descartan, cuando mueren, cuando se fortalecen? Y ese costo, me decía, de productividad, de valor, de poder obtenerlo, cómo interviene en los mercados. Hablamos un poco de eso al regreso de esta pausa. Ustedes no se vayan, que enseguida volvemos hoy con el economista Aaron Olmos para profundizar en este tema que a veces nos parece lejano a todos y todas, pero que cada vez se mete más incluso en nuestra cotidianidad. Pausa y volvemos con más. No se vayan. Continuamos a esta hora de la mañana a través de Canal 11, el nuestro, y también a través de la señal de Fe y Alegría 88.1 FM. Hoy conversando con el economista Aaron Olmos sobre este tema que parece novedoso, pero bien lo decía, ya tiene unos 16 años andando. Dejábamos un tema pendiente, economista, y es esto de la asignación de valor a las criptomonedas y cómo interviene en el mercado, la sociedad para decir, bueno, si este es válido para las transacciones y entonces cómo es que el Bitcoin y no otra criptomoneda termina teniendo el valor que tiene en el día de hoy. ¿Qué elementos influyen en esa definición? Sí, bueno, el valor es la capacidad que tiene un bien de cubrir una necesidad, ¿no? Si lo vemos así. Entonces algo será más valioso para determinados grupos de personas, tanto y en cuanto les permitan cubrir sus objetivos, ¿no? Hay que también recordar que uno de los elementos fundamentales del dinero, cualquiera que sea su forma, es la convención, es el acuerdo. Todos nos ponemos de acuerdo en que algo es valioso, ¿no? Entonces Bitcoin, siendo la primera criptomoneda con valor cero originalmente, a los pocos años pasa a tener un valor de céntimos de dólar, ¿no? Muchas personas se dieron cuenta de la posibilidad de que esto podía ser útil porque les permitía intercambiar estos datos a nivel global de manera rápida, sencilla y sin intervención de terceros y pagando prácticamente nada de comisiones, ¿no? Entonces aquí ya estamos dando algunos elementos propios de una criptomoneda que para algunos puede ser valiosa, ¿no? Por lo menos ahorita, en la actualidad, el sitio web de CoinMarketCap, que es una de las principales plataformas donde podemos ver los precios de las criptomonedas, ellos nos dicen que ellos tienen listados en este sitio más de 11,000.
criptomonedas. Sin embargo, una publicación del año pasado, ellos decían que de la totalidad de criptomonedas, realmente el 3% sirve para algo, ¿no? Y esto es importante porque cualquier persona que tenga el conocimiento de la tecnología puede crear un proyecto y subirlo en este sitio, ¿no? Y decir, bueno, yo acabo de crear la criptomoneda 123 con base en Venezuela y eso tiene un precio, ya va, pero ¿quién la usa, no? ¿Qué problema solventa? Ahí es donde está el quid del asunto, ¿no? Entonces, de alguna manera, Bitcoin se ha convertido en una de las principales criptomonedas porque para muchos le ha resuelto una gran cantidad de problemas al ser un medio de pago independiente, alternativo, descentralizado, que no está soportado por un banco central. Entonces otros proyectos copiaron a Bitcoin, 16 años de historia, como ya dijimos, y muchos de estos proyectos comenzaron a buscar su propio espacio, ¿no? Como es el caso de Ether, que tiene una plataforma que se llama Ethereum, y sobre ella se han construido cosas distintas a lo que Bitcoin ofrece, que son las máquinas virtuales de Ethereum, para por lo menos crear NFT o criptoarte, ¿no? Ahora, ¿dónde se basa o dónde recae la confiabilidad de estos sistemas alternativos? Bueno, la confianza de cualquier sistema de pago, si lo vemos solamente como una forma de intercambio, en este caso recae en la creencia de que tenemos un soporte, un respaldo, básicamente un tercero confiable, ¿no? Si una persona hace una operación bancaria, por lo menos va a un cajero, el cajero no le da el dinero físico, bueno, pues en principio uno se estresa, ¿no? Y al final del día la máquina del banco hace su conteo entre lo que quedó, lo que reposa en la máquina, si es que hay, y lo que efectivamente dio, ¿no? Y desde ese punto de vista hay una devolución, ¿no? De ese dinero. Bueno, dijimos que te lo dimos, no te lo dimos, tienes entonces un reembolso. Eso de alguna manera le da cierta confianza a las personas. En el mundo de los criptoactivos no es así, porque no hay un tercero confiable. Entonces, de alguna manera la confianza supone o descansa más bien en el grupo de personas que validan los datos que permiten entonces que estas transacciones sean intercambiadas entre personas, que es el grupo de mineros, ¿no? En el caso de que sea una criptomoneda con minería, y sobre todo pues en los protocolos que le dan vida desde el punto de vista de la matemática y la criptografía que permiten que esto sea seguro, ¿no? No quiere decir que no hay personas muy habilidosas que puedan generar estafas y trampas y cosas con las criptomonedas. Por eso cuando comenzábamos a hablar esta mañana, hablábamos de que para entrarle a esto hay que entrarle con educación e información, no solamente para entender lo tecnológico, sino también para estar fuera de las garras de personas inescrupulosas que, valiéndose de la ignorancia y de la innovación que está detrás de esto, nos venden cosas que no son. En ese sentido, en esto de lo que se dice y lo que se ofrece en el mundo de las criptomonedas, una de las cosas que uno más se consigue repetitivamente en espacios digitales, en redes sociales y plataformas, es la promesa de hacerse millonarios. Te invierte ahora en Bitcoin y en 10 años eso como si fuera a sembrar una matica de plata. Es decir, después vamos a ir a recoger las fruticas y vamos a tener un montón de dinero. ¿Hasta dónde es cierto esta manera de ver el mundo de los criptoactivos? ¿Qué hay que saber para poder entrar y cómo es ese funcionamiento entre los mitos que se van creando sobre el dinero fácil y lo que es realmente este sistema económico? Bueno, lastimosamente, como tú lo dices, no hay mitos, no hay leyendas detrás de esto, ¿no? Y en aquellos países donde las economías no ayudan mucho a sus ciudadanos, donde el poder de compra de su moneda se pierde rápidamente, donde tienes inflación y distorsión monetaria y cambiaria, verbigracia, pues nuestro caso, es muy frecuente ver este tipo de, otra vez, personas habilidosas y empresas que valiéndose de la ignorancia y el desconocimiento de los demás, y en el entendido que existe cierta información circulando con las ventajas de todo esto, le hacen creer a los demás lo que tú bien acabas de decir, ¿no? Que esto es una forma rápida de hacerse millonario en 2 días, ¿no? De hecho, en Venezuela, durante algunos años, antes y durante la pandemia, abundaban espacios físicos y digitales con personas que prometían, bueno, unos rendimientos increíbles colocando una tontería de capital o en algunos casos montos muy importantes, ¿no? Entonces, ¿dónde está realmente esto? ¿Es mito? ¿Es leyenda? Bueno, algunas personas lo han logrado, algunas personas han tenido mucha suerte y de repente han hecho un análisis técnico de una criptomoneda nueva, le han visto el potencial,
han leído su libro blanco, han entendido de qué va, qué tecnología la soporta y la potencialidad del uso. Y es como una suerte de paso paso en falso, ¿no? Por decirlo, déjame apostar a esto, a ver si realmente esto tiene sentido en función de todo el análisis que he hecho. Hay personas que efectivamente colocan pequeños montos y comienzan a ver que funciona, les va bien, siguen incrementando y les termina yendo genial, ¿no? En otros casos no, en otros casos simplemente son proyectos que nacen para morir un año después, 2 años después, porque detrás de eso no hay nada real, desde el punto de vista de la economía real que lo soporte. Y aquí vamos a algo muy importante. Para que un proyecto de criptomoneda tenga sentido, funcione, otra vez, debe solventar problemas, debe ser de aceptación general y principalmente de tener una comunidad nacional e internacional que la acepte de manera generalizada como un medio de pago válido. Es la única manera que esto tenga sentido, que para aquellas personas que adquieren un criptoactivo pensando en hacerse millonario, quizás en el largo plazo usted llegue a pasar, ¿no? Quienes de alguna manera compraron Bitcoin cuando estaba en $100 y qué sé yo, bueno, hoy está en 100,000, pero las necesidades hacen que no todo el mundo adquiera criptoactivos con la intención de dejarlas en una billetera digital durante 5 o 15 años a ver qué pasa, ¿no? Generalmente en nuestras economías, quien compra una criptomoneda en $5 espera que suba a 20 para venderla y tratar de sacar un diferencial. Y es allí donde toda la educación tecnológica, financiera y económica es importante. Economista, tenemos que hacer una nueva pausa, pero al regreso profundizamos sobre esto último que nos apunta, porque al final esto de mirar las criptomonedas como una forma de inversión es como comprar divisas, comprar y vender divisas en el mercado tradicional, según le estoy entendiendo. Otra cosa es verlo como mecanismos de pago para el intercambio de bienes y servicios, intercambio, perdón, bien sea entre particulares o entre empresas inclusive. Vamos a hablar un poquito de esa diferenciación y qué supone para las economías globales la incorporación de estos mecanismos. Vamos a la pausa y enseguida estamos de vuelta con más. No se vayan. Continuamos a esta hora de la mañana a través de las pantallas de Canal 11, el nuestro, y también a través de la señal de Radio Fe y Alegría. Hoy conversando con el economista Aarón Olmos, quien además es profesor de posgrado en el IESA. Decíamos, economista, ¿cómo distinguir la utilidad al final de las criptomonedas? Porque quizás esta forma de venderlo como un milagro para hacerse ricos solo deja ver una forma de inversión como podríamos ver en cualquier mercado tradicional, la compra y venta de divisas, es decir, cómo se mueven las tasas de cambio y saber manejar el dinero entre una y otra para que podamos tenerla de mayor valor a nuestro alcance. Eso, y ver las criptomonedas como mecanismos de intercambio, formas de pago en la economía, cómo se distingue y qué elemento nuevo, novedoso pone sobre los mercados globales y cómo se comportan. A ver si podemos escuchar. Perdimos la comunicación con el economista Aarón Olmos. Vamos a intentar reconectar para continuar nuestra conversación. Él es economista egresado de la Universidad Central de Venezuela y además profesor de posgrado en el Centro de Finanzas del IESA, acompañándonos esta mañana. A ver, tenemos de nuevo la comunicación, le decía, economista. ¿Cómo se diferencia primero estas dos visiones, ¿no? La que se ofrece de la criptomoneda como simplemente un mecanismo de inversión para dejar allí una plata eternamente que tome valor sola,
que en los mercados tradicionales podría ser como la compra y venta de divisas, buscando la de mayor valor siempre para proteger nuestro dinero. Y luego esta otra forma que tiene el dinero, que es para usarlo como mecanismo de pago, de intercambio comercial. ¿Y qué diferencia implica la aparición de las criptomonedas en las dinámicas económicas globales? Sí, bueno, mira, muy sencillo, ¿no? Y es una excelente pregunta. La primera es interesante porque las criptomonedas son muchas cosas a la vez, ¿no? Son una materia prima, son un activo digital, son un medio de pago, una forma de dinero, para algunos un método de inversión. Entonces, todo depende del uso que el grupo de personas les quiera dar. Por ejemplo, cuando uno lee el documento original de publicación pues, de Bitcoin, Bitcoin dinero, una forma de dinero electrónico alternativo, ¿no? Persona a persona. En ningún lado ese documento nos dicen usen esto como un mecanismo de ahorro, de inversión. Ahí se propone la idea de que sea una forma de dinero alternativo, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, la llegada de estos datos digitales como formas de dinero representan una irrupción a la estructura básica fundacional del sistema financiero, ¿no? El sistema financiero está fundado en una lógica centralista, ¿no? Donde hay un ente oficial que tiene a cargo su política monetaria y cambiaria, y es el único que está habilitado para emitir moneda con el respaldo del Estado, ¿no? Bitcoin viene a romper eso formalmente y por eso originalmente los bancos centrales asumían que esta propuesta de Satoshi Nakamoto era una locura, ¿no? 16 años después, ya los bancos centrales están hablando de dinero de banco central y dinero que no es del banco central. Es decir, los criptoactivos se han encontrado su propio espacio dentro de la economía y por más que los bancos centrales como el Banco Internacional de Pago, que es el banco central de los bancos centrales, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo en algunos momentos intentaron hacer ver que esto no funcionaba. Bueno, hoy por hoy vemos que el Banco Central Europeo tiene su propuesta del euro digital, el Banco Central Chino comenzó hace unos años atrás con su propuesta de el yuan digital y muchos otros países a través de sus bancos centrales han comenzado a crear sus propias versiones de Bitcoin, ¿no? El tema con esto es que, y aquí tenemos que prestar atención a lo que recientemente hizo Trump en Estados Unidos. Trump en este segundo mandato, distinto al primero que tuvo, le está dando espacio y peso a las criptomonedas, sobre todo a Bitcoin, ¿no? Luego de que gobiernos como el de Bukele probaran que más allá de lo arriesgado que fuese y la locura que para el Fondo Monetario representaba tomar dineros del Estado y cambiarlos en Bitcoin en el largo plazo, bueno, parece que le ha funcionado, ha demostrado que independientemente de lo que dice la teoría sobre los activos de reserva, para una reserva estratégica que tienen que ser seguros y no volátiles, distinto a lo que es Bitcoin, pareciera que Bukele demostró lo contrario y ahora Trump está hablando de una reserva estratégica de Bitcoin, por ejemplo. Entonces, esto le llega a dar una patada, y esto es interesante, a la lógica tradicional de las finanzas y ha encontrado su espacio. Por eso es que, lo digo nuevamente, para entender esto bien, hay que entenderlo desde el estudio, desde el análisis, desde la inversión en tiempo, no en elementos mágicos, sino lo que significa la irrupción de estos datos digitales como una forma de dinero. Ahora, en este elemento de cuando un Estado decide, un gobierno decide precisamente asumir las criptomonedas como una forma, como la forma de pago, de intercambio, de manejo de los bienes del Estado, eh, en cuánto se gana, cuánto se pierde. Es decir, en tema de libertad económica, de manejo de políticas públicas en materia económica, macros, micros, ¿qué elementos habría que considerar, sobre todo viendo la experiencia de El Salvador? Bueno, mira, lo del Salvador fue algo inesperado para muchos, altamente riesgoso, pero Bukele asumió la responsabilidad de esto, ¿no? En 2021, cuando él asume la ley del Bitcoin y el gobierno de El Salvador compra sus primeros Bitcoin para tener su reserva, el precio del Bitcoin cae abruptamente, ¿no? Razón por la cual detractores decían, bueno, ya está comenzando perdiendo, ¿no? Del 2021 a la fecha, por lo menos los primeros Bitcoin que compró Salvador estaban en $46,000 por unidad. Hoy tenemos un Bitcoin que está sobre los $100,000 por unidad. Esto nos quiere decir que en el paso del tiempo y las sucesivas compras que ha hecho El Salvador, la última vez que yo vi el registro que ellos tenían, estaban sobre los 6,000 Bitcoin comprados. Eso le ha permitido al gobierno de Bukele generar
ganancias por aumentos de precios y al vender una pequeña fracción y generar una ganancia, esa ganancia va orientada, como tú le decías, a nivel de políticas públicas para pues actividades de bienes públicos, parques, colegios, universidades, esto que de hecho el mismo Bukele hizo mucha bulla, mucho ruido con esto, haciéndole ver a las personas en el mundo entero, sobre todo el Fondo Monetario, que estaban equivocados, ¿no? Ya él de alguna manera modificaba alguna de las propias características de la ley Bitcoin original para acercarse un poquito más al Fondo Monetario, en esta lógica global que tenemos nosotros. Sin embargo, se ha probado que por lo menos una porción de estos dineros para colocarlos en reserva no es tan descabellada. Más allá del riesgo que representa, otra vez diciéndolo, que el Bitcoin como tal y muchas criptomonedas al ser volátiles no tienen esas características que las finanzas nos dan como definición básica de un activo de reserva, que es evitar la volatilidad de los mercados. Tenemos que hacer una última pausa. Al regreso quisiera que conversáramos si la tendencia es a que las criptomonedas sustituyan definitivamente cualquier otro mecanismo de pago, que se conviertan en la moneda que use la humanidad o en las monedas que utilicen la humanidad y desaparecerían las que conocemos tradicionalmente o van a estar conviviendo eternamente. Hablamos un poquito de eso si es que esto se puede prever conociendo la experiencia que tenemos hasta el día de hoy. Ustedes no se vayan que ya venimos con más. Continuamos a esta hora de la mañana a través de las pantallas de Canal 11, el nuestro, y también a través de la señal de Fe y Alegría 88.1 FM. Hoy conversando con el economista Aarón Olmos. Dejábamos un tema al aire, profesor. ¿Va a desaparecer en el futuro el dólar, el bolívar, el euro, el yen y serán sustituidos totalmente por criptomonedas o simplemente seguirán en una convivencia ambos mecanismos o ambos modos de pago? Bueno, fíjate que esta también es una excelente pregunta, ¿no? En la actualidad el mundo coexiste con diferentes tipos de monedas nacionales, ¿no? Dólar, euro, peso, ¿no? Y a final de cuentas cada una de ellas tiene su banco central y cada país trata de llevar su política económica en función de el uso que le pueda dar a esto. En la actualidad lo que tenemos es una coexistencia, ¿no? Ese reconocimiento que le da el Fondo Monetario Internacional al dinero de Banco Central y dinero no respaldado por bancos centrales es importante, ¿no? Y allí vemos cómo algunas economías, por ejemplo la nuestra en Venezuela, ha echado mano de criptoactivos como Bitcoin, la principal criptomoneda en su momento, criptomonedas estables como el USDT, por ejemplo, ¿no? Que se usa mucho a través de la plataforma Binance para hacer pagos y muchas de estas cosas. Entonces, lo que estamos viendo es una coexistencia del dinero fiat, como se le llama, de Banco Central, en físico o digital, porque eso es lo otro, ¿no? Ya la mayoría del dinero de Banco Central es inmaterial. La mayoría de nuestras transacciones no las hacemos con una mochila real guindada en un brazo, ¿no? Nosotros hacemos un pago móvil o transferencias, ¿no? Pasamos la tarjeta de débito o crédito. Entonces, si alguna tendencia existía ya de la desmaterialización del dinero, con la creación de las criptomonedas y Bitcoin, aún más la idea se está sembrando de que en algún momento en el tiempo es posible que, claro que sí, desaparezca el 100% el dinero físico, eso va a ser un remanso, un recuerdo, ¿no? Pero el dinero inmaterial que ya circula de Banco Central, es posible que en algún momento, y eso es lo que de alguna manera se planteó Satoshi hace 16 años, sí llegue a desaparecer. Por los momentos, coexistencia. Venezuela, ¿cómo se para frente a todo este avance de las tecnologías y su, digamos, su participación en el sistema económico del mundo? Mira, Venezuela es un caso muy interesante porque otra vez, como decíamos al principio, muchos países le entraron al tema de las criptomonedas por necesidad, ¿no? Inflación, desempleo, pérdida de poder de compra del salario, salarios mínimos muy pobres, ¿no?
y la gente busca opciones, ¿no? Dentro del mundo de las criptomonedas apareció Bitcoin. Ya Venezuela en el año 2012 tenía presencia en una de las primeras plataformas de compraventa de Bitcoin que se llamaba Local Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Y nosotros en Venezuela, que somos muy creativos, ¿no? Hacemos uso y nos apropiamos de la tecnología. Y eso pasó del 2013 en adelante. Recordemos que en 2014 Venezuela entra en una situación muy compleja económica, que le costó salir luego 7 años después, en 2021, que fue la época de la hiperinflación, las reconversiones monetarias. En esos años, nosotros en Venezuela echamos mano de las criptomonedas por necesidad. Mientras en otros países algunos se acercaban por la innovación, aquí habían personas que minaban Bitcoin, hacían trading, compraban y vendían criptomonedas a un precio barato y lo vendían a un precio alto, comenzaron a descargar los libros blancos de muchos proyectos, invitaban a las comunidades de estas criptomonedas en el exterior a visitar Venezuela para convertirse en una suerte de lugar piloto para el uso de esto, como fue el caso de Dash en 2018, 2017, por ejemplo. Y de hecho Venezuela sigue siendo un país importante para entender el uso y adopción de criptomonedas por las vías correctas, es decir, como un medio de pago principalmente. Era normal que en algunos lugares del país, principalmente en nuestras capitales, pudiésemos ver las stickers de los logos de las criptomonedas. Aceptamos Dash, aceptamos Ether, aceptamos Bitcoin, aceptamos USDT, aceptamos Binance, y eso, después de la intervención del ente supervisor de este sector, se paró un poco, más no quiere decir que el mercado cripto haya fallecido o haya desaparecido, so pena de la creación del criptoactivo nacional, el Petro, del cual tampoco tenemos ya tiempo que no sabemos mucho luego de la intervención del propio ente. Sin embargo, el tema cripto en Venezuela sigue vivo, no ha muerto, y representó para muchas personas una vía de escape, inclusive para algunos mejora en sus niveles de vida. Bueno, profesor, de verdad, muchísimas gracias, se nos agota el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy amable por atender los micrófonos y las pantallas de Canal 11 en el Zulia y Radio Fe y Alegría. Siempre a la orden, siempre agradecido por la invitación que me puedan hacer, ¿no?, para hablar de estos temas a estas horas. Ahí escuchaban ustedes, economista y profesor en el IESA. Bueno, con mucha tela que cortar, este tema del que poco hablamos y que termina afectando o impactando, más que afectando, impactando las dinámicas económicas nacionales y globales. Así que seguramente tendremos otras citas en el futuro para seguir comprendiendo cómo se usan las criptomonedas, qué son, para qué sirven y cómo pueden ayudarnos a llevar nuestras dinámicas cotidianas. Nosotros nos tenemos que despedir. Gracias por acompañarnos. Gracias por dejarnos a nosotros acompañarles siempre a través de este espacio. Será hasta una próxima oportunidad. Que tengan un lindo lunes, un excelente inicio de semana. Y recuerden, siempre sonrían. Eso es gratis. Hasta luego.